De acuerdo a la descripción de una constante de equilibrio, mi constante de equilibrio, ¿cómo la defino? Y eso es el caso ahorita que vamos a ver. Por eso, para allá iba la pregunta en cuanto a determinar el producto iónico del agua. Sí ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, entonces miren, vamos a empezar básicamente con, yo tengo que el agua se disocia en, ayúdenme, ¿cómo se disocia el agua? Nitrógeno y oxígeno. Ok, protones y OHs, ¿verdad? No en hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Ahora, si Arrhenius se preguntó en ese momento cómo describir que todas las reacciones sigan el mismo comportamiento, ¿cómo logró describir Arrhenius ese comportamiento? ¿Qué fue el aporte de Arrhenius? Lo dijimos en la diapositiva, lograr colocar una constante. ¿Cuál es esa constante? Pues la constante de disociación, ¿no? La constante de disociación, en otro lo conocemos como la constante de Equilibrio. equilibrio. En cinética lo conocemos como constante de vamos, acuérdense, en cinética, ¿cómo vemos esa constante? ¿Cómo la conocemos? Constante de reacción, chicos. Repasen, de verdad, repasen. ¿Por qué les digo esto? Porque todo está íntimamente relacionado. Si la cinética llega al equilibrio, llegamos a una constante de equilibrio, ¿cierto? Si no, es una constante de reacción, ¿cierto? Vean cómo todos esos conceptos caen en electroquímica que pareciera que no tienen sentido, pero aquí sí toman sentido. Entonces, en lugar de tener una constante de reacción para cuando el agua se disocie, nosotros la llamamos una constante de equilibrio. ¿Ok? No se les olvide eso, ¿eh? Constante de equilibrio. La constante de equilibrio del agua, ¿a qué es igual? La concentración. ¿La concentración de quién? Protones. De los productos entre los reactivos. De los productos entre los reactivos. En este caso nosotros estamos teniendo iones, por lo tanto esos iones están relacionados con su actividad. Aquí es muy, muy clara esta parte. Esto ustedes ya lo han visto en cinética, al menos en equilibrio de reacciones, ¿cierto? Entonces, en lugar de yo colocar concentración de protones, voy a colocar la actividad de los protones por, ¿sí? ¿La actividad de quién? De los OHs, ¿verdad? Como están elevados a un valor estequiométrico, o sea, su coeficiente estequiométrico de esta disociación es 1 a 1, pues no lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque su valor es 1, ¿cierto? El valor el factor estequiométrico más bien el número estequiométrico del protón es 1, al igual que del OH. Si fuera elevado al cuadrado, pues tendría que poner aquí elevado al cuadrado, pero no lo es así. Ahora, yo lo voy a dividir con respecto a la actividad de ¿quién? Del agua. Del agua. Como el agua, fíjense bien, como el agua es una sustancia pura, ¿sí? Su actividad, ¿a qué es igual? 1 a 1. A 1, ¿verdad? De tal manera que esta igualdad será la actividad de los protones por la actividad de los OHs, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. No. Eso ya ustedes lo revisaron en sus cursos ¿de dónde? De equilibrio de reacciones, ¿no? Entonces, la actividad la actividad de los protones y la actividad de los OHs, la actividad a qué es igual. ¿Se acuerdan?
¿A qué es igual la actividad de un ion? ¿O a qué es igual a la actividad? ¿Cuál es la definición de actividad? ¿Es de la fugacidad? Eso sería hablando en términos de presión, pero es exactamente el mismo, fíjense. A concentración por el coeficiente de actividad. Muy bien, exactamente. La actividad, en términos de actividad, esto va a ser igual al coeficiente de actividad por su concentración molar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como en este caso mi solvente es agua, su densidad es igual a 1, ¿verdad? Y yo puedo aproximar esto, si el solvente es agua, puedo aproximar esto a concentración, ¿sí? Ojo con esto, porque esto es muy importante. Siempre y cuando utilice yo agua, esta expresión es correcta, ¿sí? Ahora, como el producto iónico del agua, al alcanzar el equilibrio, tenemos una constante, y eso lo saben ustedes por química general, tenemos una constante muy, muy pequeña, quiere decir que su concentración de estas especies es muy, muy pequeña, ¿sí? De tal manera que la actividad, cuando la concentración se acerca a cero, fíjense, a dilución infinita, volvemos al concepto de dilución infinita, ¿sí? A dilución infinita, yo voy a tener que mi actividad es igual a ¿qué? A su concentración, ¿verdad? ¿Esto queda claro? ¿Sí? Cuando la concentración se acerca a cero o a dilución infinita, la actividad es igual a la concentración, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros podemos hacer la relación también con la fugacidad. La fugacidad será igual a ¿qué? Presión entre presión a condiciones estándar, ¿verdad? Y la actividad la podemos, para que sea unitario, la podemos asociar con respecto a ¿quién? A condiciones estándar, ¿cierto? Esto de aquí es lo que me define ahora la parte de arriba, ¿sí? Por eso es que las unidades de las constantes son adimensionales. ¿Por qué? Porque yo lo voy a normalizar con respecto a la concentración a condiciones estándar. Y es por ello que cuando yo tengo, por ejemplo, aquí en mi reacción, en lugar de tener esto, yo tengo protones más 2 electrones igual a ¿qué? A hidrógeno, ¿sí? ¿Qué tengo? Aquí, esto, su constante va a ser igual a ¿qué? Este es un gas, ¿no? El hidrógeno. Entonces es fugacidad dividida entre la actividad del protón elevada a ¿qué? ¿No se escuchó? Al cuadrado. Al cuadrado. Esto es lo que me está describiendo aquí, ¿sí? Esta parte. Esto es aquí. Regresando al agua. Por eso es que puedo, aquí, en el rojo, perdón, todavía había que añadir algo. Por eso es que yo puedo relacionar estos dos parámetros, la fugacidad y la actividad. La actividad va a ser igual, siempre y cuando sea dilución infinita, lo voy a tener que relacionar con la concentración a condiciones estándar para que esto sea dimensional y ahora sí yo pueda tener que, pues, una constante adimensional. Ese es el punto. Entonces, regresando a nuestra disociación del agua, voy a sustituir ahora la concentración. Lo que sí observo es que la concentración de los protones son iguales a la concentración ¿de quién? De los OHs. Y esto ocurre a dilución infinita. Esto es posible que ocurra a dilución infinita. Por eso es que nosotros aquí colocamos si la concentración se acerca a cero. Entonces, mi constante del producto iónico del agua ahora será, Kw, será igual a ¿qué? A concentración de protones entre la concentración a condiciones estándar, ¿sí? Que multiplica a la concentración, como la concentración de los OHs son iguales a la concentración de los protones, pues lo dejo igual. ¿Y qué tengo? Concentración
de los protones entre la concentración a condiciones estándar elevada a la ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Sí, a ver. Ya me revolvió. En la última parte, en la de KW, cuando Sí. ya está utilizando la concentración de los protones sobre la concentración a dilución infinita. ¿Te puedes repetir Sí. esta parte? Eso está aquí. Lo voy a colocar en rojo, ¿no? La actividad es igual a la concentración, ¿cierto? Pero para que yo tenga una actividad adimensional, lo voy a normalizar con respecto a la concentración a condiciones estándar, ¿sí? Entonces, esta actividad va a ser la actividad de los protones, ¿cierto? ¿Y la concentración de quién va a ser? De los protones. Por eso la primera parte la coloqué igual. Concentración de protones entre la concentración molar a condiciones estándar. Ahí no importa de quién sea, como la concentración a condiciones estándar es solo un único valor, no hay problema. Ahora, la concentración de los protones, de los OHs, es igual a la concentración de los protones de acuerdo a mi estequiometría, ¿cierto? Ok, por eso le puso también. Por eso del otro lado, concentración de los protones entre concentración a condiciones estándar. Ahora, de aquí yo puedo despejar, ya aprovechando la explicación que ya di, de aquí puedo yo aprovechar y despejar la concentración de los protones. ¿A qué va a ser igual esa concentración de protones? A la concentración a condiciones estándar que multiplica a la raíz, ¿sí?, de la constante del producto iónico del agua. ¿Y por qué dirán? Y bueno, ¿y por qué necesito calcular esta definición? Pues vean, gracias a que a Arrhenius se le ocurrió hacer esto, este aporte de Arrhenius fue un boom, ¿sí? Ahora, yo puedo definir la conductividad del agua. La conductividad del agua, ¿a qué va a ser igual? Nuevamente. Recuerden que esa conductividad del agua va a ser asociado a los iones que tengamos en solución, ¿sí? Entonces, nuevamente, aquí va a ser concentración de protones, ¿sí?, por la conductividad iónica molar del protón, ¿cierto? Y esto, pues como lo estoy llevando a dilución infinita, aquí no importa si digo que es a dilución infinita o no, siempre y cuando, siempre va a cumplir esta condición con la ley de Colrush, acuérdense, ¿eh? Ahora, del otro lado voy a colocar a quién. ¿Quién está contribuyendo con esto a dilución infinita? ¿Quién está contribuyendo aparte del protón? De acuerdo a nuestra disociación Los del agua, hidroxilos. los hidroxilos. Entonces será concentración del OH, ¿cierto?, por su concentración molar a dilución infinita. O sea, aquí estoy definiendo en principio la primera parte de mi sistema. Entonces, vean cómo esta concentración que dijimos que era igual, la concentración de los protones con respecto a la concentración de los OHs, que dijimos que era igual, son iguales, ¿no? La misma. La geometría, Es ¿no? la misma, es la misma. Entonces yo voy a colocar aquí concentración de protones, ¿sí?, que multiplica ¿a quién? A la conductividad molar del protón más la conductividad iónica molar del OH. Y aquí tenemos KW. Esto de aquí, ¿se acuerdan qué era? Conductividad molar a dilución infinita. Como lo estoy llevando todo a qué punto, ¿sí? Aquí está encerrado en rojo, ¿sí? Lo voy a señalar con azul, ¿sí? Como lo estoy llevando a dilución infinita, la concentración tiende a 0, ¿sí? Es factible que nosotros podamos hacer esta igualdad. Conductividad del agua va a ser igual a la concentración de los protones por la conductividad molar a dilución infinita. ¿De quién? Del agua, ¿verdad? Y ahora sí,
¿Qué era lambda del protón? ¿Conductividad iónica? Conductividad iónica. Ok. Conductividad molar iónica, ¿sí? Del protón y del OH, ¿sí? Como la concentración es muy, muy baja, yo la estoy llevando prácticamente a concentraciones cercanas a cero, por la definición que di en la parte de arriba. Esto de aquí se vuelve la contribución de los iones, pero a dilución infinita, ¿sí? ¿Sí queda claro? Si yo hubiera tenido aquí una relación de 2:1, pues evidentemente tengo que afectar cuánto me equivale en protón la concentración y cuánto me equivale el OH en concentración por ese cambio de relación 1:2, 1:3, 2:3, ¿sí? Eso influye mucho. Entonces, con esta definición ahora yo coloco, lo voy a poner en azul, que la conductividad del agua, ¿sí? Va a ser igual a que la concentración de los protones ya lo definí gracias a la constante del producto iónico del agua. Ahí está, ¿no? Y de aquí coloco este valor. Y ahí está. Esta ecuación es la que me describe la conductividad del agua en términos de su constante de producto iónico. ¿Por qué se los digo? Porque esto va a ser muy importante más adelante cuando veamos, por ejemplo, qué ocurre con una sal poco soluble, ¿sí? Esto ya es un parte de agua. Si yo quisiera calcular de aquí KW, ¿a qué es igual KW? Pues voy a tener que esto es K de agua, ¿cierto? Entre la concentración molar a condiciones estándar por la conductividad molar a dilución infinita del agua, y esto elevado ¿a qué? Cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. Si ustedes colocan el valor aquí del producto iónico del agua, ¿cuál es la constante del producto iónico del agua? Si yo colocara aquí KW es igual, ¿cuál es esa constante del producto iónico del agua? ¿Se acuerdan? ¿Cero? No. A 25 grados, vamos a poner una temperatura. A 25 grados centígrados, ¿cuánto equivale esa constante de disociación del agua? Vea que ya se les olvidó. Tanto lo repiten en pH. 10 a la menos 14. Sí, 10 a la menos 14. Entonces, si yo tengo una constante del producto iónico del agua 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Y lo sustituyo aquí en estos valores, voy a obtener que la conductividad del agua debe de ser de 5.5 por 10 a la menos 6 Siemens por metro. Hagan el ejercicio. Esta concentración, esta C0, debe de ser 1000 mol por metro cúbico. ¿Sí? Estos valores de conductividad iónica del protón, la dilución infinita, y la del OH, la dilución infinita, ahorita le digo los valores, ya están tabulados. Para el protón es 349.81 por 10 a la menos 4 Siemens metro cuadrado por mol. Y la del OH es 198.3, ¿sí? Siemens por 10 a la menos 4 igual. Siemens metro cuadrado por mol a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor a dilución infinita del agua?
La suma de estos dos. Eso lo pueden hacer ya como ejercicio, ¿sí? Lo calculan. Las unidades aquí son nuevamente Siemens por metro cuadrado por mol a la menos 1, ¿sí? Las unidades de la concentración es mol por metro cúbico, ya concuerda, ¿sí? Y bueno, me adelanto para que lo verifiquen ustedes. El valor debe de dar de 548.1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Entonces, con este valor, con este, y con este, y con este, KW, la conductividad del agua les debe de dar de 5.5 por 10 a la menos 6 a 25 grados centígrados. Ojo con eso. Si a 25 grados centígrados nosotros tenemos una conductividad de 5.5 por 10 a la menos 6 Siemens por metro, eso implica que nuestra agua es agua desionizada, no tiene iones. ¿Dudas? Sí, tenemos de 548.1 No. de... Esa es a dilución infinita. La que les estoy dando es la que les estoy diciendo, el parámetro que ustedes calculan en el laboratorio es la conductividad del agua. ¿Sí? Ok. La conductividad, si nuestro valor de conductividad de agua, cuando yo utilice el conductímetro y me da aproximadamente 5.5 por 10 a la menos 6 Siemens por metro, ¿sí? Quiere decir que nuestra agua es desionizada. Si ese valor empieza a aumentar, ¿qué quiere decir? Que yo ya tengo iones en solución. Entonces no es agua desionizada, eso ocurre con el agua de la llave. ¿Sí queda claro? Profesor, entonces, solo para aclarar, ¿la K mayúscula es conductividad? La K mayúscula... No, esa es capa. Nada más que no se distingue por mi letra, pero es capa del agua, capa W. Y la Ok. cursiva es la constante del producto iónico del agua. Constante de disociación del agua, ¿no? Sí, Constante. constante de disociación o constante del producto iónico del agua. Cualquiera de las dos definiciones es correcta. Sí, la que acabo de marcar en azul es la constante del producto iónico del agua o constante de disociación del agua. Y la que voy a encerrar en rojo, Profe, ya no se ve su pantalla. a ver, ¿sí? La que está en color azul, ¿sí? Ujú. Es la constante del producto iónico del agua o constante de disociación del agua. Y la que tengo encerrada en color rojo, y que la estoy señalando, es capa, o sea, la conductividad del agua. ¿Sí? Ok, gracias. Dale. ¿Dudas, chicos? ¿Esa de conductividad del agua entonces es la que venimos arrastrando o me perdí entre la constante de equilibrio del agua? De acuerdo a los datos que les acabo de dar, utilizar una concentración a condiciones estándar de 1000 mol por metro cúbico y los datos de la tabla que tenemos en el Castellan, la tabla del Castellan, les digo cuál es la 31.5, nos dan las conductividades molares de los iones, conductividad molar iónica del protón y del OH. Eso lo podemos sumar. ¿Por qué? Porque es la definición de la conductividad molar a dilución infinita del agua. Ya de ahí calculamos los 548.1 por 10 a la menos 4 Siemens metro cuadrado por mol. Teniendo ese valor que justamente yo le puse una palomita, este otro valor que le puse otra palomita, y de ahí el valor de la constante del producto iónico del agua, que fue la que encerré en azul, la cual estoy palomeando justamente ahorita, de 1 por 10 a la menos 14, yo puedo calcular la conductividad del agua, que sería de 5.5 por 10 a la menos 6. Si quisiera ir en el otro sentido, si quisiera calcular la constante del producto iónico del agua, ¿sí? O sea, este punto, debo de tener la conductividad del agua, ¿sí? Y debo de utilizar estos otros dos valores que tengo, ¿sí? Para poder calcular la
La constante de difusión del agua, la constante del producto iónico del agua. Y ese debe de dar exactamente de 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Esa es la contribución que hizo Arrhenius, chicos. Arrhenius colocó una constante de reacción y al colocar esa constante de reacción, movió todo lo que ya se había hecho en conductividad para poder darle una representación y que concordara esa teoría de las constantes de reacción, constantes de disociación, con la conductividad como una propiedad de las soluciones electrolíticas. Es por ello que esa relación se logró gracias a quién, a Arrhenius, cuando dio su aportación con las constantes de reacción, ¿sí? Y de ahí, con esto podemos definir también sales poco solubles. Las sales poco solubles van a cumplir el mismo comportamiento que ocurre con el agua. Yo voy a poder disociar, por ejemplo, nitrato de plata en solución hasta cierta concentración, pero como el nitrato de plata es sólido del lado de los reactivos, pues su actividad es 1. Entonces ahí me puedo ir derivando y calculando sus constantes del producto iónico de esas sales para sales poco solubles. ¿Sí queda claro? Ojo, esto se arrastra porque cuando tengamos una constante de equilibrio de una reacción, sigue siendo exactamente la misma definición. No lo pierdan de vista. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Con esto ya cubrimos la parte de conductividad, ¿sí? No hay más. No vemos conductividades con fuerza iónica intermedia. Realmente solo vemos electrolito fuerte, electrolito débil, y pues un no electrolito no tiene un tratamiento matemático ni una descripción del fenómeno en la teoría. Simplemente no conduce y no lo podemos medir con las propiedades de la conductividad de una solución. Ahí queda completamente fuera del alcance de este tratamiento que hacemos con electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Sí queda claro? Recuerden que con esto nuestra mensaje principal es que una solución electrolítica está compuesta de iones y esos iones son los encargados de mover las cargas y al moverse las cargas es encargado de mover la corriente. ¿Sí? Vayan relacionando esa parte muy bien con esta definición. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Profe, esto fue nada ¿Sí? más como la deducción, ¿no? Ya más adelante vamos a ocupar esto en ejercicios para Vamos a entenderlo ver un mejor. ejercicio. Exactamente, vamos a ver un ejercicio del producto iónico de sales, de alguna sal, del producto iónico de una sal, que fue una de las diapositivas que les mostré para la conductividad molar de una sal y que involucraba la conductividad del agua. Ahí vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer la deducción y vamos a hacer un ejercicio de eso. Bueno, está bien, chicos, pues entonces nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho y seguimos en comunicación, ¿vale? Chao.